La cadena se hace común y corriente, lo mismo en cualquier otra cadena. Las palabras son las que influyen ahí, y en realidad cuando uno está haciendo una cadena de dar amor a la humanidad, debe sentir realmente que fluye ese amor desde su corazón hacia la humanidad. No es de una forma mecánica, sino que verdaderamente fluye ese amor hacia la humanidad de nuestro corazón. Así es que verdaderamente queda bien hecha una cadena de amor. Bellini, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Bellini, Bellini, Bellini. Dijo, Padre mío, Dios mío, te suplico con mi alma y mi corazón, ordenarle al intercesor elemental mío que trace un círculo mágico alrededor de mi cama, de mi pieza o de mi casa, como uno quiera, para que ninguna entidad tenebrosa pueda perjudicar mi cuerpo. O sea, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que cantan el mantra Aum. Ese santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora queda verificado el sagrado misterio de la letra, yo entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. De manera, hermanos, que hay que aprender a discernir, oígalo bien, a discernir. Las horas del sueño normal viven en los mundos internos con la conciencia dormida. Allí en los mundos internos, nosotros, los hermanos mayores, vemos a los carpinteros en cuerpo astral, en su carpintería, a los vendedores de productos mercantiles en sus almacenes, a los hombres de la rueda manejando sus carros o sus máquinas, etcétera. Y todos están completamente convencidos de que están en carne y hueso. Cuando uno le pregunta a algún amigo de esos en qué plano se encuentra, ¿dónde cree que está usted, amigo mío? Siempre le contestan a uno que están en carne y hueso. Y si uno les dice que están astral, nunca creen, siempre se burlan. Si esas gentes despertaran la conciencia en los mundos internos, serían iniciados, serían iluminados, entrarían a los templos, se transformarían totalmente. Pero como a esa gente nunca se le ocurre hacer este ejercicio que estamos enseñando, viven siempre con la conciencia dormida. Si tú haces esta práctica y durante todo el día, a cada minuto, a cada segundo, en presencia de una persona que hacía mucho tiempo no veías, en presencia de un objeto curioso, en presencia de una multitud de gentes, etcétera, etcétera, te hacéis la pregunta. Es claro, hermano, que ese ejercicio se te graba muy bien en el subconsciente. Y el resultado es que por la noche resultáis haciéndote la pregunta en el plano astral. Y claro, al hacértela en el astral, pues entonces despertáis conciencia, ¿entendido? Es que lo que uno hace en el día se repite en la noche, durante el sueño. Si tú te acostumbras a este ejercicio durante el día, pues es claro que durante la noche resultas haciéndolo durante el sueño. Y al hacerlo durante el sueño, pues despiertas conciencia. Y al despertar conciencia, quedas iluminado. Entonces puedes visitar los templos de la Logia Blanca. Entonces puedes invocar a los ángeles. Por ejemplo, si tú estás en cuerpo astral y quieres invocar a un ángel, por ejemplo al ángel Anael, el ángel del amor, lo invocáis. Podéis invocarlo así. Antia da una sastasa Anael, Anael, Anael,
venid hacia aquí, venid hacia aquí, venid hacia aquí, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Podéis estar seguros que Anael concurrirá a tu llamado. Anael es un precioso niño. Con él podéis platicar lo que queráis. Con él podéis aprender muchas cosas. Él sabe medicina, él sabe curar. Él se relaciona con todos aquellos asuntos del amor, etc. Anael es muy sabio. Si queréis invocar, por ejemplo, a cualquier ángel planetario, utilizáis siempre la misma clave que habéis escuchado. Pero ante todo, pecado, hermano, o hermana, es decir, el que me esté escuchando, deberéis aprender a salir en cuerpo astral. En cuerpo astral podéis ir al Chambaya y hablar personalmente con el divino Maestro Jesús el Cristo. Él vive en el Chambaya con su mismo cuerpo resucitado entre los muertos. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir que Jesucristo se reencarnó en Pedro, en Juan, o en Diego, en Chucho, en Jacinto, en José, en no sé quién. La gente tiene tantos errores. Todavía a estas horas de la vida y no quieren creer en la palabra de Jesús. No quieren creer en lo que está escrito en el Evangelio. Jesús resucitó, hermano, y tiene su cuerpo físico, lo conserva. Vive en el Chambaya. El Chambaya es un país del Tíbet, un país que está en estado de China, es un país secreto. ¿Entendido? Es muy lógico que nosotros debemos pedirle a la gran ley para que nos proteja, nos ayude, nos dé fuerza para poder seguir este camino. Nosotros sin la ayuda de las jerarquías no podríamos caminar. Nosotros caminamos y tenemos más o menos fuerza para seguir este camino por la ayuda que nos da la jerarquía. Ellos siempre están trabajando en bien de nosotros. Hay grandes cadenas de ángeles, cadenas que trabajan día y noche permanente, luchando por la humanidad. Entonces, estas cadenas repercuten en cada uno de nosotros. Si nos dejaran solos, sin ayuda, no habríamos tal vez ninguno luchando. Pero esta ayuda nos la mantiene permanente. Ahora, si nosotros pedimos ayuda a las jerarquías, a la gran ley, pues de hecho la tenemos. Pan clara. Rápido. Pan clara. Pan clara. Gal. 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 Gu. Gu.